Buenos días. Hoy hablaremos acerca de el estudio y detección de drogas y productos farmacéuticos. Esto se refiere al estudio de sustancias el estudio de sustancias que pueden utilizarse eh, con ciertos fines, pero que están reguladas, ¿no? Eso es lo interesante acá, ¿verdad? Este tipo de sustancias han sido reguladas desde hace cierto tiempo, ¿verdad? Eh, y sobre todo, bueno, están reguladas porque tienen un efecto o producen efectos en el comportamiento de las personas, ¿verdad? Entonces, pues por esa razón es que se decidió, ¿verdad? Que pues podía estar regulado su utilización, su venta, etcétera. Ahora, esto inició en la Comisión del Opio de Shanghái en 1909 eh, y ahí lo que se buscaba era el opio, ¿verdad? Ya lo vamos a mencionar más adelante qué características tiene, pero ahí lo que se buscaba era eh, que pues regular de que se cómo se iba a vender ¿verdad? Eh, Esto llevó lugar a la Convención Internacional del Opio, ¿verdad? Y aquí pues ya se limitó mucho más, ¿no? Aquí fue exclusivo ya solamente decir, ok, se va a utilizar solamente para fines médicos el opio y cooperar, ¿no? Que todos los países cooperaran para que se cumpliera. Esa era la idea, ¿verdad? En Guatemala, pero no, 1912, ¿verdad? Y a raíz de ahí han surgido otro montón de regulaciones. Aquí no las tenemos, pero pues hay una gran cantidad de regulaciones que fueron llegando a limitar no solo el opio, sino otras sustancias, ¿verdad? Al final fueron más sustancias las que se limitaron, ¿verdad? En Guatemala, pues la regulación inicia en 1992 contra la ley contra la narcoactividad. Ahí se mencionan algunas sustancias que, pues, que su uso está regulado, ¿verdad? Aquí tenemos estas otras disposiciones, ¿verdad? En 1925 se crea un sistema pues, para el comercio no solo del opio, sino otro tipo de sustancias derivadas del opio. Eh, ya en 1931 se incluye la coca de la amapola, bueno, dónde se está cultivando, cuánto, ¿verdad? En, en 1936, ¿verdad? Ya se empieza a imponer, no, a limitar al punto de imponer una pena para quienes son los que trafican, ¿no? Ya, puesto que estaba regulado, pues habían personas que traficaban con esto, ¿no? Las movían este tipo de sustancias de forma ilegal y entonces, pues aquí se pusieron ya más firmes, ¿no? A regularlo de mejor forma. En 1961 se establecen directrices eh, contra las drogas actuales y se limita el consumo de varias sustancias, ¿no? Incluidos opiáceos, cocaína, marihuana. Eh, se denomina su uso recreativo, religioso y social, ¿verdad? Ya no se puede utilizar solo como con todos esos fines, sino con fines muy específicos, ¿verdad? En 1971, pues aumenta el consumo, ¿no? En los años 60 se dio un aumento en el consumo y entonces se busca la forma de regularlo, ¿verdad? Entonces se otorgan, se establecen normas y todo para que se pueda utilizar eh, pues muy específicamente, ¿verdad? Eh, Se regula, pues,
cómo podía prescribir médicamente y el comercio internacional en 1988, eh, se, se busca detener a estas organizaciones de tráfico internacional, ¿verdad? Pues ustedes saben que el narcotráfico es una cuestión bastante relevante, sobre todo en países como los nuestros, ¿verdad? De Latinoamérica. Y, y pues se busca que los países trabajen en conjunto para detenerlo, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos hablando un poco de la parte de la normatividad, pero lo importante es saber que pues hay un, el fin, ¿no? Es utilizar la química eh, para apoyar, ¿no? Estas regulaciones que existen dentro de la legislación. Y bueno, algunos conceptos importantes que están incluidos dentro de estas leyes, ¿verdad? Para entender un poco, droga se considera una sustancia que al ser introducida en el organismo modifica sus funciones fisiológicas y transforma los estados de conciencia, ¿no? La persona siente diferente y su percepción de la realidad va a verse alterada. También semillas, fluorescencias, es decir, cualquier lugar eh, de donde puedan salir este tipo de sustancias, ¿verdad? Todo eso está regulado y eso es lo que define droga, ¿no? Cualquier sustancia que altere el estado de conciencia. La relevancia ha sido eh, ¿cómo les diría? Estas sustancias están reguladas precisamente porque pueden modificar el estado de conciencia y pues por eso se les considera peligrosas, ¿verdad? Luego tenemos los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, se considera, si se drogas, sí consideran tratados o convenios eh, que se emitan para determinar las drogas de uso prohibido, ¿verdad? Es como el nombre es que se le da. Y luego, pues, precursores es la materia prima de donde podría venir, ¿verdad? Entonces todo esto va a estar regulado, ¿verdad? Y se define bien qué es el precursor para, pues, que todos sepan de dónde viene, ¿verdad? También vamos a ver algunos conceptos relacionados con el consumo de estas sustancias. Dice, adicción es una enfermedad crónica, ¿verdad? Es considerada una enfermedad que se caracteriza por recaídas por la búsqueda y el uso compulsivo de la droga. Una persona adicta va a tener de repente una recaída y una necesidad compulsiva de utilizarlo, pero pues, eh, pero pues, eh, a pesar de que les produce daño y cambios de larga duración en el cerebro, el cuerpo no lo necesita, ¿verdad? Eso es una adicción. O sea, es compulsivo. La dependencia física, entonces, la adicción es la búsqueda compulsiva sobre cualquier cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, la dependencia física es eh, ya una necesidad fisiológica del cuerpo. El cuerpo necesita consumir la sustancia y, y cuando se deja de usar puede dar síndrome de abstinencia, ¿no? El cuerpo tiene ciertos síntomas, se podría decir, por dejar de utilizar la sustancia, ¿verdad? Eh, puede ocurrir incluso con el uso crónico, es decir, la adicción es algo compulsivo, así intenso. La dependencia física puede producirse incluso con sustancias que se usan de forma regulada, ¿ya? Incluso alguien que toma un medicamento de forma ordenada, que, que lo hace en la dosis correcta, eventualmente su cuerpo empieza a necesitarlo. Y entonces dejarlo es difícil, ya no pueden dejarlo solo así. Hay medicamentos que para dejarlos se tienen que dejar de forma paulatina, ¿no? Para evitar que se dé un síndrome de abstinencia y esos síntomas sean peligrosos. Pueden ser incluso mortales eh, con ciertas, con ciertas sustancias, ¿verdad? Entonces,
hay que ser cuidadoso, ¿verdad? Y a eso se refiere dependencia física, ¿no? Ya su cuerpo lo necesita. Su cuerpo se adaptó a utilizar esa sustancia. Y luego tenemos la tolerancia. Esto es lo que significa, y todas estas tres están muy relacionadas, ¿no? Puede ser que una persona adquiera eh, adicción, ¿no? Miren, la persona puede ir desarrollando una dependencia física, ¿no? Su cuerpo se lo pide, pero al mismo tiempo puede ir agarrando tolerancia. Esto es que cada vez necesita dosis más grandes para funcionar, ¿verdad? Ya con la dosis que, que consume, ya no es suficiente, ¿verdad? Entonces necesita más cantidad. Y entonces su cuerpo lo va necesitando, lo necesita, y además ustedes tienen que aumentar la dosis para sentir el síntoma. Y eso sería tolerancia, ¿no? Ir aumentando la dosis porque ya no les hace efecto. eh, pero mantener que su cuerpo lo necesite es la dependencia física, ¿verdad? Y bueno, las sustancias de este tipo se van a clasificar de diferente forma, dependiendo del efecto que tengan, ¿verdad? Las drogas, estas consideradas reguladas, ¿no? Y que producen un efecto en el estado de conciencia, vamos a clasificarlas en tres categorías principalmente. Vamos a tener sustancias depresivas. Aquí vamos a ver a los barbitúricos, el alcohol, tranquilizantes y los narcóticos, que son un grupo específico de derivados del opio, ¿verdad? Como todos estos que vemos acá, ya los vamos a hablar con más detalle. Y luego tenemos los estimulantes, que aquí tenemos algunos ejemplos, que también vamos a hablar algunos de ellos. Y por último, el tercer grupo sería las drogas alucinógenas, ¿verdad? Eh, esa sería la otra, el tercer grupo, se podría decir. Estas pues tienen otro efecto distinto y aquí tenemos algunos ejemplos. Y luego, bueno, esta categoría de drogas de club es como, eh, realmente si se dan cuenta ahí tenemos depresivos y estimulantes, pero por su uso pues se consideran dentro de otra categoría, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las sustancias depresivas. Estas son sustancias que disminuyen, ya creo que ya lo habíamos mencionado cuando hablábamos del alcohol, ¿no? Son sustancias que disminuyen la respuesta del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es quien regula muchas de las actividades del cuerpo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de estas sustancias, ¿no? Regular esa actividad. Eh, porque afectan los receptores del neurotransmisor ácido gamma aminobutírico. Los neurotransmisores son moléculas químicas que mandan señales ¿cómo se llama? En el sistema nervioso central, ¿verdad? Son como los mensajeros. Entonces, estas sustancias al afectar los receptores de este neurotransmisor van a precisamente a eh, a producir el efecto, ¿no? De disminuir la respuesta, ¿verdad? Y entonces, cómo se va a sentir, ¿no? Esa disminución de la respuesta del sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a estar como en modo lento, ¿no? Entonces va a producir una sensación de calma, de bienestar, aturdimiento hasta cierto punto, somnolencia, relajación muscular, ¿verdad? Así como que el cuerpo más lento, y son adictivas, ¿verdad? Eso es algo importante. Eh, Tienen algunos efectos positivos, ¿verdad? Y entonces se recetan en dosis bajas para tratar convulsiones,
sedantes, ansiolíticos, ¿verdad? Tratar ciertos síntomas, personas que padecen de convulsiones, se les baja un poco la respuesta porque precisamente son como descargas que se dan. Personas que, pues, que necesitan dormir, que son muy ansiosos, pues se dan estas sustancias. El alcohol, por ejemplo, es permitido de forma libre. Entonces, pues el efecto, ¿verdad? Eh, que produce es precisamente eh, relajarlo el sistema, ¿verdad? ¿Se recuerdan que lo mencionábamos cuando hablábamos en toxicología del alcohol? Hablábamos del efecto que producía esta sustancia, ¿verdad? Y bueno, algunos de los grupos de familias que tenemos están los barbitúricos. Los barbitúricos son derivados del ácido barbitúrico. Aquí podemos ver a la derecha, precisamente, estas son las... Ay, perdón. Estas son las... Híjole, me fui. Aquí está. Los barbitúricos, este es el ácido barbitúrico, ¿verdad? Es como la base de la molécula. Y aquí tenemos algunos miembros de esta familia que son como si se dan cuenta, tienen el mismo anillo este que se ve aquí arriba, ¿no? Esta misma estructura con unas adicionales, moléculas adicionales, partes adicionales en su molécula, pero pues son de la misma familia. Por eso se llaman, que se les dice que son derivados del ácido barbitúrico, eh, porque pues la idea es que tienen efectos similares, ¿verdad? Estos son recetados, ¿no? En dosis recetadas son relativamente seguros. Su uso prolongado sí puede desarrollar dependencia física. Entonces, no es bueno utilizarlos por un periodo muy largo de tiempo, pero sí se utilizan para tratar ciertas afecciones. Hay diferencia también, como les digo, estos cambios en la estructura química pues producen diferencia en el efecto también. Algunos son de acción prolongada, como el fenobarbital, eh, son un efecto más tardado, pero menos intenso. Tal vez para tratar algún síntoma, pues sean mejores. Otros son un poquito más, como más intensos, ¿no? Los otros tienen acción más rápida y pues para alguien que es adicto, tal vez resulte mejor, ¿no? Eh, como el secorbarbital, el pentobarbital, el amomorbital. Y estos son pastillas, se ingieren de forma oral. Luego tenemos las benzodiazepinas, también es otra familia de sustancias depresoras. Aquí tenemos varios que se consumen en forma habitual, ¿no? Como medicamentos, como el diazepam, el alprazolam, tratamiento de la ansiedad, reacciones agudas de estrés, ataques de pánico, ¿verdad? Son bastante consumidos. Luego tenemos el triazolam, el estrazolam, pues son más como un sedante, ¿verdad? Trastornos del sueño, ¿verdad? Aquí tenemos a la derecha algunos nombres comunes, ¿verdad? Ativan, Alción, clopropin, Rofinol, Valium, Xanax, son sustancias benzodiazepínicas, ¿verdad? Son una familia igual. Eh, no se recomienda utilizarlas para uso a largo plazo porque puede desarrollar tolerancia, dependencia o adicción. O sea, de una forma u otra puede la persona pues, verse atada al uso de estas sustancias, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Eh, También hay otros que son medicamentos para dormir que no pertenecen a la familia de las benzodiazepinas, ¿verdad? Tienen una estructura química diferente, pero actúan sobre los mismos receptores del cerebro, ¿verdad? Cumplen la misma función. Entonces, eh, no afectan el sistema nervioso central de forma tan fuerte, tienen menos efectos secundarios y menos riesgo de dependencia, entonces son sustancias más seguras, como el solpidem, ambien, esoplicona y saleplom. ¿Verdad? Estas son sustancias que no generan esos riesgos de dependencia y adicción y tolerancia.
De igual forma, todas estas sustancias que acabamos de mencionar, ¿no? Barbitúricos, benzodiazepinas y estos no benzodiazepínicos, su venta está regulada, ¿no? Eh, no se pueden comprar así por así. Ustedes no pueden llegar a la farmacia y comprar una dosis muy grande de esto porque precisamente son sustancias reguladas, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Luego están los narcóticos, ¿no? Otro tipo de sustancias depresoras. Tienen efectos muy característicos. Brindan alivio del dolor, son analgésicos y dan sueño. Eh, Eso es lo interesante, ¿verdad? Este es el efecto que dan estas sustancias. Y bueno, estas sustancias, los narcóticos en sí, aunque la palabra suena como que uno lo relaciona con cualquier sustancia, pero en sí eh, les gustan los derivados del opio y el opio pues ya lo vamos a mencionar, ¿verdad? Pero a eso se refieren a los narcóticos. Son sustancias que a partir del opio, ¿verdad? Son trabajadas y se convierten en otras sustancias. Estos van a interactuar, pues tienen un efecto específico en receptores opiáceos en las células nerviosas en el cuerpo y en el cerebro, ¿verdad? Eh, Pueden ser seguros como analgésico, ¿verdad? Para aliviar el dolor se utilizan, pero si se toman por un tiempo corto y de acuerdo a lo indicado por el médico. Hay que tener cuidado, ¿no? A seguir las recomendaciones para que no generen adicción. ¿De dónde sale el opio? Bueno, es una sustancia que se obtiene de la amapola. Estas plantas que vemos acá, ¿no? Son unas plantas con una flor bastante bonita, ¿verdad? Eh, y bueno, se hacen cortes a la vaina, estas semillas, esta es la vaina donde se encuentran las semillas, estas como pelotitas verdes, y ahí se hacen cortes y sale una resina. Esta resina, eh, pues, tiene, tiene el opio, ¿no? Es como ahí está crudo el opio. A partir de una hectárea de amapola se puede producir a 3 a 5 kilogramos de opio crudo. Y bueno, de ahí se saca que contiene un más o menos 10% de morfina, que es uno de los derivados. Eh, es una sustancia que se ha usado por muchos, muchos años, ¿no? Hasta el año 5000 antes de Cristo, imagínense. De, es una sustancia que ha estado sobre todo en el oriente, ¿no? En China, países orientales. Era una sustancia que se utilizaba ahí por mucho tiempo, por los efectos, ¿verdad? Se le buscaba sacar provecho. Entonces, eh, pues esa es la función del opio, ¿verdad? Eh, y bueno, como les digo, tenía uso medicinal, recreativo y como veneno incluso, porque por dosis altas pues puede producir la muerte. Aquí vemos esta imagen, es como un lugar donde la gente iba a fumar opio. Entonces, si se dan cuenta, están como que se acostaban y les daban eh, su, su, su pipa, digamos, para fumar y ahí se acostaban y ahí se quedaban acostados, ¿verdad? ¿Qué sustancias tenemos incluidas dentro de esta? ¿Verdad? Dentro de los narcóticos vamos a tener a la morfina, es un analgésico, es decir, alivia el dolor, que provoca excitación del sistema nervioso seguido de depresión, como que al principio lo estimula y luego lo deprime, pero sobre todo es muy bueno para aliviar el dolor, pero produce adicción y dependencia física por su uso prolongado o abuso, entonces es de tener mucho cuidado. Muchos médicos resultan adictos a la morfina porque, pues como les digo, es una sustancia que, que se utiliza, ¿verdad?
Entonces, se utilizan en el campo médico, entonces pues ellos tienen acceso, por ejemplo, a anestesiólogos y a veces pues se da mucho, ¿no? Que se vuelven adictos porque pues produce un efecto eh, placentero, se podría decir, para el cuerpo, ¿verdad? Puede administrarse oral, subcutáneo, intravenosa, es un analgésico súper eficiente, por ejemplo, en lugares donde no se tiene mucho acceso, en las guerras, por ejemplo, no sé si han visto en las películas, se ve, ¿verdad? Que algún paciente, algún soldado está herido, le da morfina para que por lo menos no sienta dolor. También en tratamiento de enfermedades terminales, ¿no? Cuando la persona ya está muy mal, se les da morfina para que ya no sientan dolor. La heroína también es derivado, ¿verdad? Este es un polvo blanco opaco. eh, y surge a partir de la morfina. La morfina es un precursor de la heroína. También puede presentarse como una pasta negra, como esta imagen que vemos acá. Y fue formulado al principio como un alivio del dolor y para la tos, pero resultó que era demasiado, demasiado adictivo. Se considera la sustancia más adictiva conocida, ¿verdad? Entonces, de los años 20 se dejó de utilizar. Era demasiado el daño comparado con el efecto que producía, ¿verdad? Luego tenemos la codeína, que es una sustancia que pues se encuentra en menor cantidad, es un analgésico, sedante y también para la tos. Es menos fuerte que la morfina, ¿verdad? No es tan efectivo, pero pues aún así puede utilizarse. Se utiliza también para aliviar para el dolor de garganta, por ejemplo, se utiliza mucho. La oxicodona tiene efectos similares a la morfina y a la heroína, pero no es tan adictiva. No es tan fuerte la adicción, ¿verdad? Pero aún así se utiliza, ¿no? Es atractiva para adictos por su efecto prolongado. Y la metadona eh, es usada para suprimir efectos de la heroína y alegrar el síndrome de abstinencia. Los síndromes de abstinencia por heroína pueden ser mortales. La persona, si de repente lo deja de consumir, puede morirse de tan fuerte que es el síndrome de abstinencia, imagínense. Entonces, la administración de metadona lo que hace es como que va reemplazando esa sensación y la persona está como más estabilizada. Sin embargo, ¿cómo se llama? Sin que esto se vuelva más adictivo, ¿no? Sin estar consumiendo la heroína. Ese es como el fin en este caso, ¿verdad? Eh, es usado como analgésico por su bajo potencial de abuso. Como les digo, puede ser un buen reemplazo. Entonces aquí tenemos campos de amapola. Miren, esta es la resina, estos son los cortes y ahí es la resina donde se obtiene el opio. La heroína pues se consume muchas veces así, ¿no? Se calienta, si eso la derrite y se inyecta directamente en la sangre. Luego tenemos las sustancias estimulantes, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, dentro de los depresores, antes de pasar a los estimulantes, tenemos varias sustancias distintas, algunas totalmente prohibidas, como la heroína, y otras reguladas. El resto, pues en general están reguladas, ¿verdad? Del alcohol ya no hablamos hoy porque habíamos hablado en la clase de toxicología, pero tienen la misma función, ¿verdad? Eh, y bueno, los estimulantes aumentan la actividad. Ahora, por otro lado, los estimulantes aumentan la actividad del sistema nervioso central, ¿verdad? Ese va a ser su efecto. Y pues directamente van a estar relacionados con el efecto de los neurotransmisores monoaminas, norepinefrina y dopamina en el cerebro, ¿verdad? Por ahí va a ser la entrada, se podría decir, para aumentar esta actividad. Entonces, mientras que las sustancias depresoras van a bajar esa respuesta, estas la van a aumentar. Entonces crean sensación de euforia, hiperactividad, alucinaciones, pueden crear una sensación de que pues el estado de alerta, ¿no? Como que están más atentas las personas, más atención, tienen más energía. Fisiológicamente se ve un aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración, producen depresión y fatiga con el rebote luego, ¿verdad? Es tanto el rush de energía, ¿no? El envío de energía es tan fuerte que luego pues la persona se agota, básicamente. Cuando ya pasa el efecto, la persona se queda sin energía. Históricamente son sustancias que se han usado para tratar el asma, problemas respiratorios, obesidad, trastornos neurológicos y una característica importante, son adictivas, ¿verdad? Importante eso. Entre las sustancias estimulantes tenemos las metanfetaminas, ¿verdad? Eh,
conocidas de varias formas, ¿verdad? Anfeta, meta, tiza, speed, met, chac, eso es como en las calles, digamos. Puede ser inyectada, inhalada o fumada, ¿verdad? La presentación va a variar un poquito. Aquí será como... También se le puede decir hielo, cristal, vidrio. Es un polvo blanco, cristalino, sin olor, de sabor amargo y se disuelve fácil en el agua o licor, ¿verdad? Entonces se puede utilizar de varias formas. Esta es una sustancia producida en el laboratorio. Si ustedes nunca vieron esta serie que se llama Breaking Bad, es una serie muy buena de cómo se produce, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son sustancias sintéticas, son drogas sintéticas, son derivados de la anfetamina, pero son producidas en el laboratorio de forma sintética, ¿verdad? No es una sustancia que se obtiene de la planta como el opio, ¿verdad? Sino que se produce en el laboratorio, ¿verdad? Y se recuerdan que hablábamos de precursores, puede ser las plantas de donde se obtiene, pero también las sustancias químicas usadas para trabajarlos, ¿verdad? Entonces, esta se deriva de la anfetamina, que es una sustancia que se usa como descongestionante nasal e inhalador bronquial. Eh, y bueno, en el caso de la metanfetamina llega a mayores niveles del cerebro y pues el efecto es más duradero y dañino, ¿verdad? Son muy adictivas. Inicialmente produce euforia, aumenta la actividad y el habla, disminuye el apetito y produce una sensación general de bienestar seguido por periodos de agotamiento. Eh, Al punto de que las personas pueden pasar días durmiendo después, ¿verdad? Después de estar así, las personas pueden pasar días eh, agotados, ¿verdad? Luego del efecto producido. Y como les digo, son sintéticas, entonces pues pueden producirse pequeños laboratorios clandestinos. Estas normalmente van a ser laboratorios artesanales donde se van a estar eh, pues fabricando, ¿verdad? Luego tenemos la cocaína, este es un estimulante también, proviene de la hoja de la coca, es una planta, ¿verdad? Esta no es sintética, sino esta se obtiene de una planta, de ahí se va a sacar. En las regiones andinas, es decir, Perú, Bolivia, todas áreas de por ahí, de los Andes, los indígenas mastican la hoja para prevenir el mal de altura. Es algo muy común, ¿no? La hoja ha sido utilizada milenariamente con ese fin y por tanto la hoja en sí no tiene cocaína, ¿verdad? Tiene ¿cómo se dice? No es un derivado, es un precursor, ¿verdad? Entonces no es como que esté masticando hoja con cocaína, pero tiene efectos más o menos, ¿verdad? Similares, ¿verdad? Ese es lo que hay que tenerlo claro, ¿verdad? No es como que ellas de por sí, estas personas de por sí, estén eh, consumiendo cocaína. Y de esta planta se obtiene luego el clorhidrato de cocaína, que es ya la cocaína, ¿verdad? Pasa por unos procesos químicos que dan como resultado el clorhidrato de cocaína, la sustancia que es de la cual ya hablamos, ¿verdad? El principio del siglo XX pues era el principio activo de muchos medicamentos, así se usaba la sustancia para ciertos medicamentos, luego pues resultó ser muy adictiva, ¿verdad? Entonces ya no se utilizó y bueno, las presentaciones a veces se mezcla con otras sustancias como maicena, talco, azúcar como para adulterado, ¿verdad? Para que sea mayor cantidad o con otras drogas adictivas como la procaína o la heroína, ¿verdad? O sea, son efectos, imagínense, la heroína es un depresor y ese es un estimulante y pues se produce un efecto así bastante fuerte, supongo yo. Y, puede consumirse inyectada o aspirada, ¿verdad? Eh, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, ¿no? La forma de ingreso por la nariz y es considerada una de las drogas más adictivas. Es tal vez la segunda más adictiva.
Entonces, el crack es otra sustancia, ¿verdad? Similar a la cocaína. Resulta que es como producido a partir de un proceso químico adicional a la cocaína. Se agrega amoníaco, bicarbonato de sodio en la cocaína, ¿verdad? Y calentados para eliminar el clorhidrato. Y pues se produce una sustancia. Es como es una versión como menos pura y más como sucia, se podría decir, de la cocaína. ¿Verdad? Puede ser inhalada al fumar los cristales, ¿verdad? Como en una pipa, y puede adulterarse con lidocaína, cafeína, estricina. Y el efecto es similar, ¿verdad? Lo que pasa es que no es tan pura, entonces tal vez no sea un efecto tan fuerte. Es más barata también. Luego hay estimulantes que son de venta libre, ¿no? La nicotina es el componente principal del tabaco, la hoja que se utiliza para los cigarros, ¿verdad? Entonces, ahí hay 4.000 sustancias distintas. Las personas que fuman inhalan como 4.000 sustancias distintas. Entonces, eh, una de esas es el componente principal de la nicotina, es un estimulante, tarda 10 segundos en llegar al cerebro, es muy directo, se recuerdan que lo mencionábamos, es de las sustancias más adictivas que existen, el 7% de quienes intentan dejarlo por su cuenta lo dejan por al menos un año, ¿verdad? Casi nadie logra dejarlo. Tiene potencial de provocar cáncer de pulmón y otros problemas de salud, ¿verdad? Entonces pues tiene efectos más crónicos, se podría decir, pero sí es muy adictivo. Luego tenemos la cafeína, ¿no? Es otra sustancia muy adictiva. No muy adictiva, sí es adictiva. Es un alcaloide, es una familia química. Es un sólido cristalino y blanco de color amargo, obviamente nosotros no lo vemos así. Eh, es una droga psicoactiva, levemente disociativa y estimulante, pero eso sí es una sustancia estimulante. Está presente en el café, la hierba mate, el guaraná, el té. En Norteamérica el 90% lo consume. No es su consumo está muy difundido y pues sí, cuando alguien toma café de forma regular y un día no toma, le duele la cabeza, ¿no? Es como una especie de síndrome de abstinencia. Estas pues tienen venta libre. Y entonces pues se consume, ¿verdad? Y luego tenemos las drogas alucinógenas. Estas distorsionan la percepción y provocan ilusiones y alucinaciones. Actúan sobre los receptores del neurotransmisor serotonina, ¿verdad? Es específico sobre estos neurotransmisores y pues pueden alterar la percepción, producir luces brillantes o colores en los objetos, ¿verdad? La idea va a ser que la idea de estas sustancias es cambiar la forma en que las personas lo perciben, ¿no? Ya sea que vean luces brillantes, colores, ¿no? Que se altere lo que ven o que ya vean cosas adicionales o perciban, porque pueden ser escuchar, ver, sentir o sabores incluso que no están presentes, ¿verdad? Ese es el efecto que producen los alucinógenos. Luego, bueno, aquí vamos a ver algunas sustancias. El LSD es uno de estos, su nombre realmente LSD viene de dietilamina de ácido lisérgico, es producido a partir de la ergotamina. Esta es una sustancia que la produce un hongo, que se llama cornezuelo del centeno. Entonces este hongo es un hongo que crece en los granos de centeno, que es un tipo de cereal. No va a causar dependencia física, pero puede dejar alteraciones permanentes, ¿verdad? La persona después de consumirlo puede quedarse como ya con alteraciones de paranoia, ansiedad, delirios, imagínense. Es bastante interesante eso. Es como bastante fuerte, ¿verdad? Eh, se fue desarrollado como utilizarlo para usos psiquiátricos y las agencias de inteligencia, ¿no? Así tipo la CIA, y los que pensaba utilizar para control mental y guerra química. No sé si lo usan realmente, pero pues como uso recreativo, pues lo usa la gente para alucinar, básicamente. La forma en que se consume es en papelitos como este que vemos acá, donde se agregan unas gotas de la sustancia y el papelito se seca y pues se lo colocan así en la lengua y ahí es donde empieza a hacer efecto la sustancia.
Luego tenemos el PCP, feniciclidina o polvo de ángel, puede ser líquido o en polvo, puede consumirse de varias formas, inhalado, ingerido, aspirado. Eh, Puede ser adicionado a cigarrillos normales o de marihuana o en pastillas de éxtasis, ¿verdad? Es una sustancia como complementaria, se podría decir. Tiene efectos variados, pero todos están relacionados con alteraciones de la percepción, ¿verdad? Eh, Distorsiona la visión, el sonido, puede causar sedación, amnesia, sensación de separación de uno mismo con el entorno, ¿verdad? Un viaje, se podría decir, ¿no? Donde la persona está totalmente ajena a su realidad de lo que realmente sucede. Eh, la psilocibina, ¿verdad? Es obtenida de los hongos psilocibe. Alguien lo preguntaba en la clase anterior de que si la gente consumía heces, ¿no? Estas se producen en unos hongos que crecen en los pastizales donde hay ganado. Donde hay ganado, ¿verdad? Están las heces del ganado y ahí crecen estos hongos. También puede producirse en laboratorio la sustancia, ¿verdad? Como que se tiene la receta para fabricarlo, pero pues mucha gente pues va a los campos de ganado y busca los hongos. El peligro ahí puede ser también de que si consumen un hongo que no es y en lugar de tratarse de un hongo psilocibe se comen uno venenoso, pueden pues envenenarse. Los efectos duran de 3 a 8 horas, sin embargo quien lo consume piensa que ha pasado 2, 3 días ahí en drogado, ¿verdad? El peyote o mescalina es obtenido de los botones de las flores encontrados en estos cactus de Lophophora williamsi. Es un alcaloide psicoactivo. El alcaloide es el tipo de la familia química, se podría decir. Y pues psicoactivo, ¿verdad? Produce cambios en la conducta, en la percepción y todo. Puede producirse también de forma sintética y es muy usado en algunas culturas como uso tradicional, ritual y también como uso medicinal. Seguro se les olvidaba el dolor, ¿no? Más que lo que se les aliviara, se iban por otro lado y se les aliviaba. Luego tenemos la marihuana, ¿verdad? Podría creerse, ¿no? Que la marihuana es una sustancia depresora, pero no, es una sustancia alucinógena. Lo que pasa es que producen efectos bajos, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, se obtiene principalmente de la planta cannabis sativa, ¿verdad? Se cree que hay dos variedades más. Y es una planta que tiene una gran cantidad de sustancias químicas, más de 400. Sin embargo, el que tiene las propiedades alucinógenas es el tetrahidrocannabinol o THC, ¿verdad? Así que pues el enfoque es normalmente hacia detectar esta sustancia, hacia utilizar esta sustancia. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes formas o presentaciones o partes de la planta, como hojas que tienen 3% de THC. Eh, Por ejemplo, las hojas tienen 3%, brote 8%, sin semilla 10%, el hashish, que es la resina, ¿verdad? Que está como seca, el kif, que es como la planta en polvo, como pulverizada, y el aceite de cashish, que tiene 20%. Entonces, si se dan cuenta, cambia un poquito la cantidad, pero estas son las diferentes formas. ¿Verdad? Las hojas, el kif es en polvo, esta es la planta, ¿verdad? Tiene una forma muy característica. El cashish es la resina así en polvo, como en bloque, sin semilla. El sin semilla pues tiene una buena cantidad de, de THC y el brote, ¿verdad? Estas partes son las que más se utilizan. Luego tenemos las que les decía, drogas de club, ¿verdad? Son conectadas a actividades criminales y lo que buscan es incrementar las sensaciones táctiles también. O sea, tiene dos funciones. Se utilizan como que en discotecas y cosas así por estos dos puntos, ¿verdad? El éxtasis, por ejemplo, es muy relacionado a aumentar estas sensaciones, es un estimulante, se utiliza mucho, ¿no? En lugares como fiestas, como raves y cosas así, ¿verdad? La gente lo consumía en pastillas, pues había cierto peligro ahí de que generara algún problema serio, ¿verdad? Que producía la muerte, por ejemplo. Y luego, pues conectadas a actividades criminales está el GHB, que ya lo habíamos mencionado, se llama hidroxibutirato, no tiene color ni sabor, produce pérdida del conocimiento con alcohol y produce amnesia,
¿verdad? Y se elimina de la sangre rápidamente. Si se dan cuenta por estas características, un violador puede utilizarlo. Miren incluso la botella, miren el dibujo, ¿verdad? Pero esto es algo que es dañino, ¿no? Porque permite que las personas se aprovechen de otras. El rofinol es muy parecido, ¿no? Es parecido al GHB, sin color ni sabor. Y bueno, ¿por qué tiene su ventaja? Porque se lo pueden agregar a una bebida sin que lo sienta la persona. Es asociada a violaciones sexuales igual, ¿verdad? Y pues la persona pierde el conocimiento, entonces se puede aprovechar de esta persona y también no recuerda luego qué pasó, entonces ni siquiera puede identificar bien a su agresor. La ketamina pues es un estimulante que puede utilizarse con polvo o en tabletas. Y bueno, ¿cómo vamos a trabajar estos? La colecta va a ser, hay que considerar que vienen diferentes presentaciones y empaques. Pueden colectarse las plantas como tal, paquetes, bolsas pequeñas, formas, colores distintos, imagínense el LSD, papelitos. Así que se tiene que tener un cuerpo como versatilidad. Importante, documentación fotográfica, embalar para evitar contaminación. Y pues hay resultados que se pueden tomar dentro en el área, ¿no? Donde se están colectando y pues anotar estos resultados de una vez en el embalaje para que ya la persona en el laboratorio tenga una idea de por dónde va. Estas pruebas presuntivas pues no permiten identificar, pero sí clasificar más o menos, ¿verdad? El análisis desde colorimétricos, ¿verdad? Reacciones químicas que producen color, se puede ver en microscopio por la estructura cristalina, cromatografía, las que hemos mencionado, y análisis instrumental. Entre los test colorimétricos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos que son reacciones específicas que cuando dan un color se relacionan con la detección de alguna sustancia. Por ejemplo, una solución azul-violeta es indicador de barbitúricos. Esta otra, Duquesnoy-Levin, da un color morado, ¿verdad? Es marihuana. Marquis, un color morado que puede ser opiáceos o color naranja-café. ¿Cómo se llama? Que sería anfetaminas o metanfetaminas, ¿verdad? No se puede diferenciar, estas son sus presuntivas. Y si se cuenta, todas hablan como de grupos grandes, ¿no? Opiáceos, no dice específicamente si es morfina o heroína. En la prueba de Spot da un color, dos colores, ¿verdad? En dos, azul y rosado, y pues es indicador de cocaína. Y Van Urk, azul violeta de LSD. Son pruebas bastante fáciles de realizar, son presuntivas, la idea es tener una idea. En microscopía, por ejemplo, se pueden ver cambios en los cristales. Los cristales de cocaína son muy característicos en forma de cruz. Y en la marihuana, pues en las hojas se pueden ver en los vellos, ¿verdad? Van a tener una forma característica. La cromatografía, pues ya lo mencionamos, ¿no? La idea es separar y detectar los componentes. Al menos a veces puede ocurrir que hayan varios componentes en una misma sustancia, ¿no? Entonces, pues, cromatografía de capa fina, por ejemplo, es una forma rápida de tener una idea, ¿verdad? Cromatografía de gases, pues, es mucho más específico, con mayor resolución. Siempre con la desventaja que no es útil para componentes que no se pueden evaporar. IR, ¿verdad? Muy específico. Aquí, por ejemplo, este es el espectro infrarrojo de morfina. Entonces, esta gráfica va a ser característica de la morfina. Se recuerdan que eso lo habíamos mencionado ya. Y bueno, normalmente estas sustancias se detectan, ¿verdad? Estos resultados se asocian con el delito cometido y luego se destruyen las sustancias. Deben ser documentadas y destruidas, pero importante preservar muestra por si es necesario un reanálisis, ¿verdad? Pero sí normalmente eh, se van a destruir, ¿verdad? Y bueno, eh, aquí este es el último de cuánto tiempo pues, se pasan estas sustancias para ser detectadas. Por ejemplo, drogas clásicas como la cocaína, crack, heroína, 24 horas para que sean detectadas todavía en el cuerpo. Marihuana hasta 48 horas, ¿verdad? Sin embargo, no siempre se va a hallar. Drogas de diseño de 12 a 24 horas, alcohol menos de 6 horas. Entonces, si se dan cuenta, algunas sustancias son detectadas más tiempo después, otras menos, ¿verdad? Y con eso terminamos.